Muy bien, vamos a continuar revisando dos géneros que son Esophagostomo y Cavertia. La especie que afecta a los bovinos es la especie Venulosum. La especie que encontramos en los ovinos será Columbianum y la especie que afecta a los cerdos es Radiatum. Como le indica la especie, va a afectar a los ovinos Cavertia ovina. El sinónimo de Esophagostomum es conocido como gusano nodular, debido a que sus larvas los vamos a encontrar penetrando la submucosa formando nódulos, desde el intestino delgado hasta el intestino grueso. Cavertia ovina es conocida como gusano de boca ancha, por el gran tamaño que presenta su cápsula bucal. Además, esta cápsula se encuentra dirigida en una posición anteroventralmente. Esto quiere decir que está ligeramente desplazada hacia la cara ventral. La enfermedad producida por Esophagostomum será la esofagostomosis y por Cavertia ovina, cavertiosis. Ambos nemátodos formarán parte del síndrome de verminosis gastroentérica. Es un grupo de organismos que vamos a encontrar en los rumiantes o en los cerdos. Normalmente las infecciones por nemátodos no es solamente por un solo género. Normalmente lo vemos afectando diversos géneros dentro de un solo hospedero. Por eso es que se le conoce como síndrome de verminosis gastroentérica. Ambos nemátodos son de distribución geográfica mundial, donde encontremos rumiantes o cerdos, vamos a encontrar a Esophagostomum o a Cavertia ovina, siempre y cuando las condiciones del ciclo biológico lo permitan. La enfermedad puede ser muy leve a muy grave en los animales. Los animales adultos serán más resistentes en comparación con los animales jóvenes. La forma de transmisión será a través de la larva 3 infectante que consuman cuando se alimentan del pasto en estos pastizales. La principal forma de control de estas parasitosis será a través del manejo de sustancias con actividad antihelmíntica, los antiparasitarios, y la presentación de la enfermedad o la frecuencia ocurrirá durante la primavera-verano. Aquí tenemos una imagen, un panorama muy característico en donde tenemos al hospedero, tenemos el ambiente y las condiciones ideales para que el ciclo biológico de tanto de Esophagostomum como de Cavertia puedan ocurrir. Por ejemplo, tenemos estos animales se encuentran en estos pastizales, en donde prácticamente cualquier sitio es ideal para que las larvas puedan ser consumidas. Esto que vemos aquí son excretas de algunos animales. El tipo de suelo es muy importante para que las larvas puedan ser viables y ser consumidas y puedan incluso resistir un periodo de tiempo hasta ser consumidas por el hospedero principal. Recordar que las bacterias que contiene la materia fecal serán el sustrato mientras se encuentren en condiciones de vida libre. Por lo tanto, estas condiciones serán muy importantes para que puedan tener éxito los huevos eliminados en la materia fecal. Las condiciones de pastoreo son las ideales para poder encontrar los diversos géneros formando este síndrome de verminosis gastroentérica. Al momento de pastar, durante la mañana, los animales podrán consumir grandes cantidades de larvas, que posteriormente encontraremos dañándolos internamente y afectando sus parámetros productivos. Esophagostomum y Cavertia son dos nemátodos altamente prolíficos, eliminarán miles de huevos al ambiente junto con la materia fecal. Es importante mencionar que ambos tienen una acción exfoliatriz histófaga, se van a alimentar del tejido. Y además hay sinergia con otros géneros, es decir, podemos encontrar no solamente Esophagostomum y Cavertia, además otros géneros implicados causando el síndrome, como indicamos.
Las condiciones en las cuales hayan sido depositadas las excretas será muy importante y fundamental. Hemos dicho que el tipo de suelo es muy importante, el microclima, es decir, el sitio en donde fue depositada la materia fecal, y la temperatura y la humedad. La contaminación bacteriana será muy importante porque las larvas durante este periodo se alimentarán de ellas. La fase infectante dentro del ciclo biológico de ambas será el estadio de larva 3, una larva 3 activa. Aquí la tenemos, la fase infectante es la larva 3 activa. Para esto tenemos que recordar esta clase en donde ustedes realizaron la técnica de migración larvaria o de Berman, en donde nosotros de manera artificial le brindábamos las condiciones favorables a estas larvas, es decir, los tropismos, el hidrotropismo, el termotropismo y el fototropismo negativo. Y nosotros utilizamos un aparato de Berman en donde concentramos por gravedad a estas larvas. Aquí ocurrirá de la misma forma, pero en los pastos. Las larvas durante la mañana migrarán hacia las gotas de rocío que se encuentran en las plantas o en los pastos para que estos sean consumidos por el hospedero definitivo. El nivel de contaminación estará relacionado a cuántos animales o cuánta carga animal por metro cuadrado en esta superficie eliminen la fase de huevo junto con la materia fecal. De tal forma que va a existir un riesgo constante cada que los animales vayan a pastar o alimentarse. Aquí tenemos los tropismos que fueron mencionados en su clase cuando realizaron la técnica de migración larvaria. Un termotropismo positivo, un fototropismo negativo, un hidrotropismo positivo y un geotropismo también positivo. Aquí alcanzamos a apreciar estas estructuras en color blanquecino, que corresponde a las larvas que están en estas gotas de rocío. Cada gota de rocío, como lo tenemos aquí, va a estar dentro las larvas 3 activas. Durante la mañana, las larvas se trasladarán a estas gotitas de rocío y al momento que se alimenten de este pasto, consumirán a la larva 3 activa. Estas condiciones son muy importantes para las larvas. Si estas no son consumidas durante un periodo, las larvas acabarán con sus reservas y de esta manera morirán. Por esta razón es que las hembras eliminan muchísimas fases de huevo al ambiente con la finalidad de que al menos algunas de estas larvas sean consumidas por los hospederos definitivos. Sin embargo, podemos mencionar, como ya indiqué, hay algunos géneros que son altamente resistentes y pueden esperar largos periodos hasta que sean consumidas. Y la reserva las iba a obtener, ya lo indicamos, de las bacterias. Aquí vemos los pastos de los cuales los rumiantes se alimentan. Aquí menciona que el 80%, más del 80% de las larvas 3 alcanzan a trasladarse hasta una altura de 20 centímetros, que sería el sitio en donde van a encontrar a estas larvas. Los pastos muy altos no serán tan viables para ellas. Necesitan pastos ligeramente más cortos para que éstas puedan ser consumidas. Sin embargo, como vemos en el fondo, en el suelo hay humedad debido a que los rayos de sol no penetran en su totalidad. Esto conservará una buena cantidad de humedad y las larvas permanecerán viables. ¿Cuáles son las repercusiones que tiene el parasitismo, ya sea por Esophagostomum o por Cavertia? En muchas ocasiones, recordemos que esta asociación de diferentes géneros puede incluso llegar a provocarle la muerte a estos animales. Además, puede provocar algunos problemas intestinales asociados a la reabsorción. Como indicamos, el género Esophagostomum producirá nódulos, generará nódulos que van desde el intestino delgado y también hasta el intestino grueso. Esto entorpecerá la reabsorción o absorción de los nutrientes, la motilidad intestinal y la digestión propiamente de estos animales.
Por esta razón, este síndrome parasitario estará muy relacionado con estos géneros. En esta diapositiva podemos observar que la verminosis gastroentérica está integrada por estos géneros que están aquí. Uno de los primeros, y al que le achacan la mayoría de los problemas, es a este género, que es Hemoncus contortus. Hemoncus contortus, tenemos a Trichostrongylus, a Ostertagia, a Nematodirus, a Coperia, Mesistocirrus, Bunostomum, Cabertia, que es el género que estamos revisando hoy, Esophagostomum también, Trichuris, Scravinema, Toxocara vitulorum y Strongyloides. Como le indica esta presentación, normalmente un animal que se encuentra afectado por este síndrome de verminosis, vamos a encontrar alrededor de 6 a 8 géneros. Como indicamos en las primeras diapositivas, es muy difícil que esos animales que se encuentran en condiciones de pastoreo solamente encontremos uno o dos géneros. Cada uno tendrá una acción exfoliatriz diferente. Por esta razón, las manifestaciones clínicas o los signos clínicos en los animales también pueden ser muy variados. Sin embargo, estará siempre relacionado hacia la absorción de los nutrientes a la pérdida de proteínas, lo que impactará directamente en la ganancia de peso de estos animales. Entonces, tenemos que recordar que tanto Cabertia como Esophagostomum, que son el tema del día de hoy, están involucrados dentro de esta verminosis gastroentérica y que un hospedero puede alojar hasta 6 a 8 géneros en diferentes localizaciones, obviamente. Hablemos entonces de los parásitos. Esophagostomum, como lo vemos aquí, habíamos dicho que existían diferentes especies. Por ejemplo, algunos pueden observar, por ejemplo, esta parte que vemos aquí es el extremo anterior de ambos. Esta estructura que vemos es una vesícula cefálica. La vesícula cefálica puede estar más desarrollada, como la vemos aquí, o ligeramente más redondeada. Esta es ligeramente más grande y estas son ligeramente más cortas. Esta es la parte anterior en donde vamos a encontrar una doble corona foliaceae, es decir, una estructura en forma circular, un círculo de mayor tamaño y en medio un círculo más pequeño. Posteriormente existen otras estructuras que aquí no se alcanzan a ver muy bien, pero en este sí. Esas estructuras que están aquí. Estas son estructuras conocidas como papilas cefálicas. Estas son alas cervicales, que por ejemplo en este género no lo alcanzamos a ver, solamente vemos la vesícula cefálica. Y en este género si alcanzamos a apreciar la vesícula cefálica, esta estructura que vemos, esta línea que está aquí, es el surco cervical, las papilas cervicales y las alas cervicales. Son algunas de las estructuras que componen a estos géneros de nemátodos y que de hecho están descritas también en su manual. Bueno, esto que estamos viendo es el momento en el cual se está llevando a cabo la cópula. Recordad que en los nemátodos existe dimorfismo sexual. El macho tiene una estructura conocida como bolsa copulatriz, con la cual va a sujetar a la hembra y apoyándose de las espículas va a permitir depositar los espermatozoides. Este sería el macho, esta sería la bolsa copulatriz y esta sería la hembra. En este caso está a la altura de la vulva de la hembra. Cabertia ovina, como indicamos en la primera diapositiva, se caracteriza por presentar una cápsula bucal muy amplia. Habíamos dicho que el sinónimo de esta es un gusano de boca ancha. Y vemos, esta es la cápsula bucal. Y también alcanzamos y nos percatamos que se trata de que tiene una cápsula con cierta disposición. Habíamos dicho que está ligeramente doblada en una posición anteroventral. Alcanzamos a ver esta cavidad en donde en el fondo de esta cápsula carece de dientes quitinosos. Por ejemplo, en el género Strongylus se observarían estructuras en forma de dientes redondeados o ligeramente afilados o carentes de dientes, como en el caso de Dentatus.
Además, en la apertura de esta cápsula bucal se encuentra una pequeña corona foliácea con, aquí estaría, pero no, aquí no la vemos muy claramente porque la estamos viendo de forma lateral. Si la vemos de frente se alcanzaría a apreciar mucho mejor. Pero lo más importante es la disposición que tiene, es decir, está ligeramente desplazada, está ligeramente doblada, para que ustedes lo recuerden y no lo vayan a confundir con el género Strongylus, porque su cápsula vocal está en una dirección frontal y no está desplazada en esta posición anteroventral. Bien, el ciclo biológico de los estrongílidos, en el caso de Esophagostomo y de Cavertia, es un ciclo biológico directo, en donde tendrán parte del ciclo parásito y parte serán de vida libre. Como indicamos, la materia fecal saldrá junto con la fase de huevo. Estos huevos caerán al suelo y habíamos dicho que bajo condiciones de temperatura, de humedad y el tipo de suelo, estos huevos iban a eclosionar y obtendríamos una larva 1, posteriormente un estadio de larva 2 y al final un estadio de larva 3. La larva 3 activa será consumida en esas gotitas de rocío por los hospederos definitivos, que son los rumiantes, o en su defecto en el caso de Esophagostomo serán también los cerdos. La localización de los gusanos adultos están en el intestino delgado, en las fases juveniles, y en la fase adulta lo vamos a encontrar en el colon, en el ciego o en el colon. Aquí tenemos algunas lesiones producidas por estos nemátodos. Vemos algunas lesiones como hemorragias. Recordar que Cavertia ovina presenta una gran cápsula bucal con la cual se va a sujetar a la mucosa intestinal y en muchas ocasiones puede llegar a generar hemorragias. Esta imagen que vemos aquí corresponde a lesiones producidas por Esophagostomo. Estos son los nódulos producidos por sus larvas. Aquí hay varios nódulos en la submucosa. Estos nódulos en algunas ocasiones el ciclo continuaría de esta manera. La larva forma estos nódulos, muda dentro de estos nódulos y una vez más regresa al lumen del intestino delgado y posteriormente pasa al colon en donde alcanza el estadio adulto, como ya indicamos. Sin embargo, algunas larvas que se quedan dentro de estos nódulos, la respuesta inmunológica puede llegar a rodearlo y cubrirlo y encapsularlo básicamente. Algunas larvas pueden llegar a salir de estos nódulos y muchas de ellas pueden llegar a quedarse. Y de esta manera estos nódulos se pueden llegar a calcificar y estas larvas van a morir dentro de estos nódulos. Algunas de las larvas que logran salir de estos nódulos pueden llegar a migrar, a tener migraciones erráticas y en ningún momento alcanzar el lumen intestinal. Por esta razón vamos a observar estos puntos con tono oscuro en donde son los nódulos generados por las larvas. El daño producido al tubo digestivo por parte de las larvas es muy importante y es que va a interferir en la absorción de los nutrientes al dañar este epitelio intestinal. El aspecto diagnóstico es a través de, sería clínicamente, es decir, vamos a pesar a los animales, revisaremos las constantes fisiológicas. Los animales normalmente tienden a tener episodios diarreicos. Se estima que alrededor de unas 200 a 400 larvas ya puede comenzar a tener problemas muy graves. Las técnicas para poderlos diagnosticar es a través de técnicas coproparasitoscópicas. Ustedes bien saben que tanto técnicas como McMaster, que son técnicas cuantitativas, o técnicas coproparasitoscópicas de flotación nos permiten observar las fases de huevo de estos géneros. Pero es importante recordar que los huevos producidos por estos nemátodos son muy similares a los producidos, por ejemplo, en los géneros que están involucrados en el síndrome de verminosis gastroentérica.
Por esta razón, si ustedes recuerdan, en el curso, en el laboratorio, se mencionaba que cuando ustedes realizaban el diagnóstico de una muestra de rumiante, tendrían que colocar que se trataba de un huevo de nematodo gastroentérico. Algunos géneros sí se pueden identificar y no hay ningún problema porque tiene una forma muy característica. Por ejemplo, el huevo de Nematodirus, que es un huevo muy grande y tiene una forma muy ovalada. Sin embargo, el género de Cavertia o Esophagostomum se parece muchísimo a otros. Por esta razón, es muy difícil determinar si esos animales son positivos a huevos de Esophagostomum o a Cavertia. En ese sentido, lo ideal sería realizar un cultivo larvario, si es que así lo desean los productores, si desean saber cuáles son los géneros involucrados que están afectando a su rebaño. Si es que no están, si no están interesados, el único resultado será huevos de nematodo gastroentérico. Y ustedes tienen que conocer entonces cuáles son los géneros que están involucrados en este síndrome de verminosis gastroentérica que han sido ya mencionados. Otra forma de realizar el diagnóstico es a través de un hallazgo a la necropsia, en donde observaríamos lesiones como estas. Si nosotros observamos nódulos como estos que vemos aquí, pues se trata de esofagostoma. Bien, los animales tendrán un problema asociado a la absorción de los nutrientes, animales con debilidad, con dificultad al momento de desplazarse, y de esta forma nosotros podemos, si nosotros tomamos la muestra de materia fecal de estos animales, podemos realizar el diagnóstico y realizar un tratamiento inmediatamente. Recordar que los animales jóvenes serán siempre más susceptibles a las verminosis gastroentéricas en comparación con los animales adultos. Por esta razón, acabábamos de mencionar que los huevos producidos tanto por el género Cavertia como por el género Esophagostomum son muy similares a todos estos géneros que están aquí. Por ejemplo, a Bunostomum, a Teladorsagia, a Cooperia o a Trichostronchylus o Mesistocylus, incluso en Moncus contortus. Es decir, son huevos con una característica muy especial. Son huevos ovalados y en el interior se observan estructuras esféricas conocidas como blastómeros. Y en muchas ocasiones los tamaños y las formas son similares. Por esta razón, si deseamos conocer de qué género y de qué especie se trata, lo que tenemos que realizar es un cultivo larvario. Aquí observamos una vez más las lesiones producidas tanto por Cavertia como por Esophagostomum. Recordar que al momento de que colocan su cápsula bucal, en el caso de Cavertia, que tiene una cápsula bucal muy amplia, va a dar bocanadas prácticamente a la mucosa. Esto generará estas hemorragias, mientras que las larvas producidas por Esophagostomum generarán estos nódulos. En algunas ocasiones, al momento de alimentarse del tejido, recordar que son histófagos, pueden llegarse a dañar algunos vasos capilares, algunos vasos sanguíneos, y de esta manera alimentarse de sangre. Sin embargo, no es la acción exfoliatriz que presentan estos organismos. La forma de prevenirlo, estas enfermedades, las verminosis gastroentéricas, en especial con Cavertia y Esophagostomum, pues será una de las más importantes, que se roten los potreros, de tal forma que las fases infectantes que se encuentran en esas áreas no sean viables posteriormente cuando nosotros integremos a los animales a estos terrenos. Los podemos rotar incluso por edades para evitar que los adultos estén eliminando grandes cantidades de huevo y sean consumidos por los animales más susceptibles. Esa sería otra opción. O alternar pastoreo entre especies, es decir, recordar que hay géneros que son
muy específicos de especie. Entonces podemos rotar a los animales para que la fase de huevo que esté ahí, que es infectante, no sea infectante para la especie que está pastoreando en ese momento. Aplicar calendarios de desparasitación es fundamental y todo dependerá porque se tiene que crear prácticamente como un traje a la medida, porque las condiciones en las que se encuentran los diferentes potreros o pastizales son diferentes y en diferentes regiones o estados. Por esta razón, estos calendarios de desparasitación tendrán que estar acondicionados de manera especial a las condiciones en las que se encuentren. Tenemos que recordar que durante primavera y verano serán las estaciones del año en donde vamos a encontrar grandes cantidades de fases infectantes. Por lo tanto, será interesante que, o más bien importante, que se desparasite a los animales. Otra cuestión que ocurre muy comúnmente es que los productores se casan con una molécula en especial o con un nombre comercial y con ese producto siguen desparasitando por muchos años a sus animales. La consecuencia de esto es que los parásitos, al estar en contacto directo con estos desparasitantes, algunos de ellos pueden llegar a generar resistencia. La otra característica que se tiene es que los nemátodos pueden heredar esta resistencia a su descendencia, de tal manera que a pesar de que nosotros estemos desparasitando, ya no vamos a estar viendo el mismo efecto. Por esta razón, en muchas ocasiones los productores tienden incluso a aumentar la dosis para tener el mismo efecto, lo cual no es nada recomendable, porque lo que estamos generando es resistencia y ya no solo a un género. Recordemos que son varios géneros involucrados los que están afectando a los animales. Por esta razón es importante realizar tratamientos de manera estratégica y de manera específica, es decir, tomando en cuenta la estación del año y las condiciones en las que se encuentren estos animales. Los tratamientos se basan de manera especial en utilizar desparasitantes, compuestos químicos con actividad contra estos nemátodos. Dentro de las moléculas que podemos encontrar en el mercado van desde los benzimidazoles, los imidazotiazoles, las tetrahidropirimidinas y las lactonas macrocíclicas. Dentro de los productos más utilizados en los rumiantes como desparasitante está el albendazol o el fenbendazol. Incluso también el pirantel también se puede utilizar. Otro producto que también utilizan muy comúnmente los productores son las lactonas macrocíclicas, debido a que el espectro que presentan es más amplio, les permite tratar otros diferentes géneros de parásitos. Las moléculas empleadas pueden ser desde la ivermectina, la moxidectina, doramectina o abamectina, nemadectina y eprinomectina. Todos estos compuestos pueden ser utilizados de manera muy eficaz y de manera estratégica si es que nosotros tenemos un calendario de desparasitación. Recordar, dentro de las formas en las cuales podemos tratarlos es elaborar calendarios de manera estratégica y táctica, que se roten los potreros de los animales y de esta manera podemos eliminar las fases infectivas en estos pastos, y la otra es la rotación de especies diferentes, es decir, que animales de especies diferentes, por ejemplo, utilizar equinos, y de esta manera nosotros podemos controlar a estas parasitosis. Es muy importante mencionar que muchos de los productores tienden incluso a utilizar diferentes, además de estos productos, incluso ya pueden utilizar algunas alternativas de control biológico. Eso también se puede utilizar, es decir, utilizando una estrategia que sea eficiente para controlar estas verminosis. O en su defecto, en vista de que están gastando muchísimo dinero en desparasitantes, muchos de ellos han
tendido a prácticamente estabular a los animales. Sin embargo, si se tiene estos amplios terrenos en donde prácticamente es gratis alimentar a los animales, pues tenemos que utilizar las estrategias adecuadas. Bien, esto sería todo en cuanto a Cabertia y esofagóstomo. Gracias.